saludo, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno encontrarnos una vez más en estas breves cápsulas de reflexión, en este caso sobre este segmento que hemos denominado el segundo Isaías, o el Deutero Isaías, como se suele llamar, y en esta serie de reflexiones que hemos denominado nosotros como discursos de consolación. En esta ocasión quisiera leer Isaías 53, versículos 3 al 5. Isaías 53, versículos 3 al 5. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. De nuevo se nos aparece acá la figura del siervo del Señor. Hemos dicho con anterioridad que esta figura del siervo del Señor tomó diferentes rostros a lo largo de la historia de Israel, y finalmente el cristianismo termina aplicando esta imagen y estos fragmentos, estos textos, estos cánticos a la figura del propio Jesús. Este texto es uno de esos bien conocidos de los que son aplicados a Jesús. Sea como fuere, la figura del siervo, decíamos en alguna oportunidad, lo que representa es el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. O sea, el siervo del Señor, que se describe en Isaías, es uno que en todo aquello, en cómo se le describe, expresa cómo deben ser las cosas ante Dios. En este sentido, hay tres expresiones que a mí me gustaría destacar de estos textos que hemos leído. Primero que todo, el siervo es despreciado por su fragilidad. Que hace realmente la voluntad de Dios es despreciado por su fragilidad. Verso 3, miren ustedes: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Dentro de los cánticos del siervo y dentro del segundo Isaías, que habla del consuelo, lo que se intenta mostrar permanentemente es que a diferencia de la primera parte del libro de Isaías, donde el anuncio era el del castigo, ahora que ya están en el castigo, de lo que se trata es del consuelo. Por tanto, no es el castigo el gran tema, sino más bien cómo Dios consuela, cómo Dios restaura, cómo Dios bendice a quien está viviendo en la fragilidad del sufrimiento, en la fragilidad incluso del sufrimiento que es producto de un castigo que eventualmente merecen. Bueno, este que sufre es menospreciado. Y esa es una tendencia en el pueblo de Israel y también en nosotros. Imaginar que quien está sufriendo porque algo malo habrá hecho. Así que así parte este segmento que estamos leyendo ahora. Frente a este varón de dolores, hecho para el sufrimiento, la reacción de su pueblo, nuestra reacción, el escritor se pone como si él fuera parte de quienes reaccionan así, es el desprecio, el rechazo, evitar mirarlo. No lo estimamos. Pero resulta que a medida que avanza nuestro texto nos damos cuenta que su fragilidad, la fragilidad del
representante de Dios, no era su fragilidad, sino que era nuestra fragilidad. Miren el versículo 4. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él estaba viviendo la vida que corresponde a nuestra fragilidad, a nuestro sufrimiento, a nuestro castigo, y sin embargo nosotros considerábamos que su fragilidad, su sufrimiento era porque Dios se lo había ocasionado. Esto es como decir, algo habrá hecho y por eso sufre. ¿Cuántas veces es esa también la reacción frente a quienes sufren en nuestra propia iglesia, en nuestros propios tiempos, entre nuestros vecinos y amigos? Lo que parece ser en realidad un castigo a causa de su maldad y causa de su pecado es en realidad el castigo que nosotros merecíamos y que este representante de Dios ha cargado. Miren el verso 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Con justa razón, la fe cristiana ve en estos cánticos una representación de lo que fue el Hijo de Dios. Sufrió, fue castigado, vivió una vida de fragilidad, y frente a esa fragilidad todo el pueblo consideró que eso le pasaba por haberse opuesto a Dios, por haberse comportado mal con la religión de su tiempo, pero en realidad estaba sufriendo y estaba pagando por nuestros pecados. Que esto esté inserto en este gran segmento que habla del consuelo, tiene que ver con el mensaje que Dios quiere entregar a su pueblo. Cuando el Señor consuela, no se las cobra a quien ha hecho lo malo. Aquel que está sufriendo el castigo de su propia maldad, aquel que está experimentando la miseria de sus malas decisiones, no debe ser señalado como alguien que paga por sus pecados, como alguien castigado por Dios y así se va a quedar. Al castigo, al sufrimiento corresponden las palabras del consuelo. El consuelo que nos da en este texto es aquel que dice, mira, alguien ya pagó tus pecados. Alguien ya sufrió en tu lugar. Efectivamente, Jesús no sufre, no paga sus propios pecados. No experimenta el castigo por su propia maldad. El sufrimiento que Él experimenta, sufrimiento que lo equipara a toda la especie humana que sigue sufriendo igual que todos nosotros, es un sufrimiento que Él no merecía, que nosotros merecíamos, pero que Él cargó y pagó en nuestro lugar. Es importante para los creyentes de hoy entender que no estamos en esta vida de forma pesimista para pagar nuestros pecados. El Señor los pagó en la cruz. Lo que debiera resultar de esto es una vida nueva en gratitud a lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando vivimos las cosas que nos pasan en la vida, no hay que pensar que lo malo nos pasa como castigo de Dios. Nuestro castigo fue cargado en la cruz por Jesús. Lo que se espera entonces es una vida que esté a la altura de uno que murió en nuestro lugar. Queridas hermanas y queridos hermanos, vivamos una semana de una vida consecuente, no para ganarnos el cielo o para evitar un castigo, sino porque nuestro castigo fue pagado
el precio de nuestro pecado y de nuestra paz fue pagado en la cruz, entonces una vida que refleje el amor y la voluntad y el poder del Señor para nosotros. Oramos a Dios. Gracias, Señor, porque nosotros somos de los que mereceríamos el castigo. Nosotros sí somos de los que mereceríamos que la pena de nuestro pecado caiga sobre nosotros. Y sin embargo, en tu misericordia, todo esto lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Queremos pedirte que entonces, en consecuencia, con tu Espíritu Santo nos ayudes a vivir vidas más dignas de aquel sacrificio histórico en la cruz. Y especialmente recibe hoy, Señor, nuestra gratitud y danos nuevos ojos para percibir que lo que nos pasa en esta vida no es castigo, porque nuestro castigo fue pagado en la cruz, pero que lo que nos pasa esta vida son oportunidades para servirte de mejor manera. Con el poder de tu Espíritu Santo, que así sea, Señor, para todos nosotros y nosotras. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga, que sea una linda semana.